Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a estudiar la derivabilidad de una función. Algunos de los que no pudieron asistir a clase el otro día me preguntaban y tenían algunas dudas porque los ejemplos que he puesto son un poco más complicados, así que vamos a estudiar la derivabilidad de esta función que es un poco más sencilla. Recordad siempre que cuando nosotros estudiemos la derivabilidad de una función, tenemos que empezar estudiando la continuidad de esa función. ¿Por qué esto? Porque si no fuese continua en algún punto, entonces automáticamente la función tampoco es derivable. Si os fijáis, tenemos una función definida a trozos. El primer trozo sería menos x cuadrado más 1, que todos sabemos que es una función cuadrática. Su representación gráfica es una parábola y por lo tanto es una función continua. Es una función polinómica de grado 2 y es una función continua y derivable en todo su dominio. En concreto, como es para x menor que 1, esta función es continua y derivable. Es continua y derivable desde menos infinito hasta el 1. ¿Qué es lo que pasa con el trozo que tenemos aquí? Menos 2 por el logaritmo neperiano de x más 1. Sabéis que la función logarítmica también es una función continua y derivable en todo su dominio, concretamente para x mayor o igual que 1. Luego, menos 2 por el logaritmo neperiano de x más 1 es continua y derivable desde el 1 en adelante, desde 1 hasta infinito. ¿Dónde puede existir un problema? Pues justo en el punto donde cambiamos la definición de la función, justo en el punto 1. Luego vamos a estudiar la continuidad en x igual a 1. ¿De acuerdo? Fijaros, aunque me pide la derivabilidad, yo empiezo estudiando la continuidad en x igual a 1. ¿Qué debe cumplir una función para ser continua en un punto? Pues debe cumplir lo primero, que la función esté definida en el punto, es decir, que exista f de 1. Fijaros, como aquí está en la igualdad, tendríamos que sustituir el 1 justo aquí. La segunda condición es que exista el límite cuando x tiende a 1 de esa función. Eso es lo mismo que decir que existen los límites laterales y que coinciden. Es decir, que existe el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de la función, que tendría que mirar en los valores más pequeños que el 1. Y que existe el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de la función. Tendría que mirar en los valores que son mayores que el 1. Es decir, para calcular el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda tendré que mirar aquí, que me quedaría menos 1 al cuadrado más 2, que esto es menos 1 más 2, que es un 1. Y para calcular este límite tendré que mirar aquí abajo, que sería menos 2 por el logaritmo neperiano de 1 más 1. El logaritmo neperiano de 1 vale 0, con lo cual esto sería 2 por 0, 0 más 1, 1. Con lo cual el valor del límite es el mismo, por lo tanto existe el límite cuando x tiende a 1 de esa función. Y la tercera condición sería que f de 1 es igual al límite cuando x tiende a 1 de la función. Es decir, que las dos cosas que hemos calculado aquí arriba coinciden. Bueno, f de 1 nos lo hemos calculado, tendríamos que sustituir aquí, que coincide con este valor de aquí. Sería menos 2 por el logaritmo neperiano de 1 más 1. Esto hemos dicho que es 0. En fin, f de 1 vale 1 y el límite también. Por lo tanto, se cumplen las condiciones y podemos decir que f de x es continua en x igual a 1. Como me ha salido que la función es continua, entonces voy a pasar a estudiar la derivabilidad. Si esta función no fuese continua en x igual a 1, directamente yo podría decir que la función, al no ser continua, tampoco es derivable en ese punto y habríamos terminado el ejercicio. Como no ha salido eso, sino que la función sí que es continua en x igual a 1, tenemos que pasar a estudiar la derivabilidad en el punto x igual a 1. Para ello, lo primero que hacemos es calcular la función derivada. ¿Cómo se deriva menos x cuadrado más 2? Pues la derivada de menos x cuadrado sería menos 2x y la derivada del 2 es 0 para x menor que 1. Y la derivada de menos 2 por el logaritmo neperiano de x sería menos 2, derivada del logaritmo neperiano es 1 partido por x.
Pues por 1 partido por x, es decir, menos 2 partido x, más la derivada de 1 que es 0. Esto para x mayor que 1. Para que una función sea derivable en un punto, lo que tiene que cumplirse es que la derivada en ese punto por la izquierda tiene que coincidir con la derivada en ese mismo punto por la derecha. Por la izquierda sería para valores menores que el 1, con lo cual tendría que sustituir aquí. Y entonces tendría que poner menos 2 por 1, que eso es menos 2. Por la derecha sería para valores un poco mayores que el 1, con lo cual tendría que sustituir aquí. Y me quedaría menos 2 partido, aquí es donde tengo que poner el 1, por 1, que esto también es menos 2. Fijaros, la derivada de 1 por la izquierda sale menos 2 y la derivada de 1 por la derecha también sale menos 2. Como estos dos valores coinciden, podemos afirmar que nuestra función es derivable en x igual a 1. Si estos dos valores no hubiesen salido diferentes, entonces diría que la función no es derivable en x igual a 1. En resumen, mi función es continua y derivable en todo R.